siguiente. Y un aplauso para Eduardo, claro. Vamos con la tercera ponencia. Seguimos hablando de alimentación, ¿no? En este caso con el antropólogo José Miguel Martín. Él es licenciado en antropología por la UNED y especializado en antropología de la alimentación. No solo eso, también es licenciado en filología inglesa por la Universidad de La Laguna y profesor de inglés en secundaria. José Miguel Martín, adelante. Bueno, yo después de estos dos excelentes alegatos, la verdad que, en fin, no sé qué les puedo contar yo que a ustedes les interese, pero vamos a intentarlo por lo menos, ¿no? Yo obviamente he abordado este tema tan amplio desde el punto de vista de la antropología de la alimentación, que es una especie de bueno, rama de la antropología que ha gozado de bastante interés en las últimas décadas. Cabía la posibilidad, existía otra posibilidad, que era la de abordarla desde el punto de vista de la novela negra. Seguro que ustedes se han enfrentado alguna vez a este misterio, ¿no? Porque en realidad de lo que hablamos es de cuestiones de las que todos más o menos podemos tener una opinión o una intuición, ¿no? La relación entre la identidad canaria y la alimentación que practicamos en Canarias, que tenemos en Canarias, y más concretamente desde mi perspectiva, la relación entre los discursos acerca de la identidad canaria y los discursos acerca de la alimentación que se da en Canarias. Entonces yo lo que voy a hacer básicamente es una especie de recorrido sobre algunas cuestiones que yo pienso que pueden resultar de su interés, citando a algunos antropólogos de aquí y de allá, por ver si, en fin, los engancho de alguna manera y se compran algún libro algún día de esto y demás, o bueno, por lo menos reflexionan sobre estas cuestiones que yo creo que tienen algún interés, ¿no? Primera parada, digamos. ¿Qué nos puede decir Lévi-Strauss sobre nuestra identidad gastronómica? Pues yo creo que bastante. Desde luego para mí es de los antropólogos que más me interesa. No solo fue prácticamente el iniciador de todo esto, la antropología de la alimentación, sino que nos dejó una figurita muy interesante, que yo he simplificado al máximo, por supuesto, y que creo que nos puede ayudar a dar alguna luz acerca, cuando leemos o hablamos, e investigamos, en fin, nos enfrentamos a todos estos discursos acerca de la identidad canaria y la alimentación, ¿no? Bueno, Levi-Strauss, por supuesto, es el padre del estructuralismo y los estructuralistas estructuran la realidad en una serie de, bueno, consiguen la realidad con una gran estructura, una serie de oposiciones, ¿sí? Una relación dialéctica y que de alguna manera producen un todo más o menos armónico. Si uno de los términos de la oposición cae, viene a ser sustituido por otro. Y bueno, él concibió su gran oposición, por supuesto, la más famosa, la más popular, es la de natura y cultura. Y si encajamos ahí su triángulo de la alimentación, podemos ver este triángulo en el que se opone lo crudo, sin transformación, el alimento sin transformación alguna, opuesto a lo hervido, yo añado lo sancochado, lo guisado, etcétera, donde haya una transformación de carácter, por supuesto, cultural, que solo puede realizar el ser humano, ¿no? Me quiero olvidar ahora mismo de lo podrido, que también es otro proceso de transformación, pero natural, ¿no? Bien, ¿dónde se sitúan los discursos acerca de la identidad canaria, la comida, la alimentación y demás, ¿no? Bien, yo diría que es cuando uno recorre, pero los textos incluso de los cronistas, ¿no? Hasta el último suplemento abocados del diario de avisos sobre estas cuestiones, lo que percibe inmediatamente es que nuestro producto es en general, vamos a hablar siempre en general, muy bien valorado. Hay una mirada apreciativa bastante sólida, bastante potente en el sentido de pensar que los productos que hay en Canarias son en general bastante buenos e incluso superiores a los que uno puede encontrar fuera de Canarias. Esa mirada apreciativa existe. Está muy bien, porque no es lo habitual en Canarias. Lo habitual en Canarias sabemos que es justo lo contrario, ¿no? El autoflagelarnos y la mirada más bien tirando a lo despreciativo, ¿no? Bien, aquí se da esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega la parte, digamos, negativa del asunto? Cuando nos vamos a la transformación cultural, ¿no? Cuando nos vamos a nuestros platos, nuestra comida ya cocinada, nuestro recetario como objeto, producto, digamos, de nuestro patrimonio cultural heredado, construido y heredado, ¿no? Ahí ya la mirada no es tan apreciativa. Ahí empiezan a salir una serie de términos que suelen ser los de básico,
pobre, sencillo, simple y bueno, y otros peores que no voy a nombrar, ¿no? Ahí por desgracia ya nos vamos a encontrar con lo que es más habitual en otros terrenos de nuestra cultura, de nuestra sociedad y demás. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es un hecho, digamos, que los canarios tenemos esta mirada tan severa para nuestras cosas, nos encantamos con nuestro paisaje, el producto en su forma, digamos, natural, sin transformación y demás, forma parte del paisaje, ¿no? Las frutas, nuestras verduras, hortalizas y demás, ¿no? Todo eso forma parte de un paisaje que idealizamos muchas veces, sin embargo, con nosotros mismos somos excesivamente severos, diría yo. Aquí pasan varias cosas en las que no puedo entrar, ¿no? Pero una de las que pasa precisamente es que si queremos traer y debemos traer una mirada de género a todos estos debates, tenemos que entender que el recetario canario, el recetario en general, los recetarios tradicionales de las sociedades suelen ser, en la inmensa mayoría de las ocasiones, el producto, digamos, los saberes acumulados y ordenados de las mujeres canarias, hechos recetas, hechos elaboraciones, transformaciones, aderezos, condimentos, adobos, mojos, de todo tipo, ¿no? Ahí no somos tan sumamente positivos. Yo diría que Levi-Strauss nos invita a tener esta mirada con el siguiente paso, digamos, de tratar de invitarnos a equilibrarlo y a tener una mirada, digamos, un poquito más, en fin, compensada. Es decir, bueno, nuestros productos sí son buenos, pero es que nuestro recetario, ese producto que hemos ido construyendo culturalmente a lo largo de los siglos, tampoco es tan malo, ni muchísimo menos. De hecho, me estoy acordando ahora precisamente de una muy más que honrosa excepción, que es precisamente la que sale en el libro Natura y Cultura, compilado por Pedro Hernández Juanir, en el que cuando se habla de nuestra gastronomía, precisamente la primera frase que se dice es: el recetario canario no es pobre. Porque parece que hay que empezar así. Yo no conozco muchas culturas del mundo en las que haya que empezar con una afirmación tan tajante de ese tipo. No me imagino un libro de cocina vasca, como el otro extremo, ¿no? Diciendo, la cocina vasca no es pobre. No. Todos sabemos que los cogollos de Tudela son enormes, los meros tienen los así, o sea, no hay un problema precisamente de una mirada poco apreciativa hacia su recetario, no solo sus productos, ¿no? Entonces, a mí este primer elemento me parecía de interés. ¿Qué nos puede decir Marvin Harris acerca de nuestra identidad gastronómica? Pues mucho también, diría yo. Y lo que pasa es que yo me voy a centrar en un ejemplo muy concreto. Yo creo que todo el mundo conoce a Marvin Harris porque, bueno, es un antropólogo, en fin, es el bestseller de los antropólogos, ¿no? Y entonces todo el mundo más o menos ha leído esto de por qué la vaca es sagrada en la India y demás, o por qué hay civilizaciones o culturas que son porcófilas y culturas que son porcófodas y demás. Trayendo a Marvin Harris a Canarias, yo me he hecho la pregunta de por qué en Canarias, o por qué los canarios somos abiertamente, no voy a decir micófobos, que odiamos las setas, pero sí somos no micófagos, no nos las comemos en general, ¿no? Cuando hay muchísimas, ¿no? Muchas variedades de todo tipo, perfectamente comestibles, ¿no? Pero ¿por qué en Canarias no se comen las setas? Hay muchísimas tampoco, hay unas cuantas posibilidades de abordar este asunto. Yo, desde el punto de vista del materialismo cultural, que defiende o que defendió Marvin Harris, o desde la teoría del forraje óptimo de Marshall Salins, lo que pienso es que en Canarias la variedad de vegetación, de microclimas, de hábitats, de bueno, lo rápido que se sucede en los pisos de vegetación y demás, hacen que en términos de consumo calórico por parte del campesino o la campesina, los canarios del campo, digamos, irse a buscar setas, sinceramente, es una actividad poco productiva cuando uno en un cantero o en una cadena puede conseguir el potaje con relativa facilidad, ¿no? No es el pie de monte del Pirineo catalán donde uno camina durante una llanura, durante, en fin, no sé, 500 metros y consigue no sé cuántas cestas de setas y demás, ¿no? Creo que existe eso, digamos, esa sería la explicación, ¿no? Como dice Marvin Harris, sí es bueno para comer, es bueno para pensar, después se construye el artefacto teórico, el artefacto que explica el por qué no nos la comemos, ¿no? Y vamos, son muy recurrentes en Canarias estas,
no llegan a ser leyendas, pero bueno, esta asociación que existe, por lo menos en Gran Canaria, de una manera muy clara, entre las setas y las brujas, el mundo de las brujas, ¿no? Se les llama brujillas, además. La gente va caminando y las evita pisarlas, porque son brujillas que nacen de la noche para el día y demás. Eso es muy recurrente, pero todo eso es posterior, porque a nosotros las setas no nos interesan gran cosa, reconozcamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Eso equivale a decir que los canarios no tenemos una cultura micológica propia? Pues no, porque resulta que sí la tenemos, pero no es la cultura micológica que traen los conquistadores, sino otra distinta. Tengo que agradecer la foto de Miguel Páez, ¿no? ¿Alguien reconoce esto? Bueno, sí, obviamente, lo de atrás del Rico Famara y esto es Caleta del Cebo. Y estas plantitas son turmeros, la Helianthemum canariensis, son la seña que nos indica que ahí debajo lo que hay son, como se dice en Lanzarote y La Graciosa, papas crías, o en Fuerteventura, crías. Ahora agradezco la foto a Seychelles de Chacón, ¿no? Esta es la cultura micológica autóctona de nuestro país, que conecta además con una cultura micológica extendida por todo el norte de África. Si seguimos, y yo lo sigo personalmente, los trabajos del profesor Vicente Escobio y Daniel Becerra, bueno, está atestiguado, incluso comprobado en el trabajo de campo, que esta es una cultura micológica, esta práctica de consumo de este tipo de hongos hipogeos, que viene, solo puede venir con el mundo amazigh, los primeros pobladores de Canarias, vaya. Entonces, claro, yo creo que Marvin Harris nos invita a tener también esa mirada desde el punto de vista, insisto, del materialismo cultural, que nos puede de alguna manera aportar más elementos acerca de conocer cómo nos relacionamos los canarios con nuestra cultura y si se puede decir que los canarios somos un pueblo micófobo o no. ¿Qué nos puede decir Fernando Esteves sobre nuestra identidad gastronómica? Muchísimo. Yo considero que Fernando Esteves es el padre de la antropología canaria moderna y creo que en esta definición nos dejó algo de muchísimo interés, ¿no? El puchero canario, nuestro plato nacional, eso es mío. Como plato nacido en el apogeo del expansionismo europeo, en una primera ola de globalización, el puchero es todavía un claro recordatorio de las tensiones que se han abierto paso a través de la historia de este archipiélago. Creo que Fernando Esteves de alguna manera invita o nos invita a construir lo que está por construir todavía, un sistema gastronómico nacional que existe de manera latente pero que no hemos hecho aflorar. Creo que el nacionalismo canario, yo le he hecho la culpa al nacionalismo canario de los años 90 y principios del siglo, que ha sido excesivamente insularista, lo que ha hecho ha sido poner demasiado el acento en las particularidades por islas y no ha hecho el esfuerzo, para mí, desde mi punto de vista, necesario de construir ese sistema, ese relato que dé vida a esa gastronomía nacional que existe, porque el puchero es un plato que se consume en absolutamente todas las islas, al igual que los potajes, los mojos, las papas. O sea, tenemos elementos que son los que creo que habría que potenciar de alguna manera, o al menos tanto como los otros, que nos unen como canarios también en la parte gastronómica y no priorizar exclusivamente aquellos que nos diferencian. Siempre estamos con el tema de el queso de no sé qué Barranco, el vino de no sé qué Pago. Todo eso está muy bien, por supuesto, pero creo que como práctica cultural los canarios debemos, como parte de nuestro patrimonio material e inmaterial también, reconocernos en una práctica compartida que existe, que está ahí. Es como si dijéramos que no existe la lucha canaria, sino que los palmeros hacen una cosa, los herreños hacen otra. No, existe una práctica común, compartida, que nos identifica como pueblo también en el ámbito de la gastronomía. ¿Qué nos puede decir Betancur Alfonso acerca de nuestra identidad gastronómica? Muchos. Yo creo que nos invita a tener una mirada propia y, por ejemplo, en el caso concreto del gofio, que no me puedo meter muchísimo, pero bueno, nos da una definición que apunta en la dirección correcta. Dice que es el término genérico de toda sustancia vegetal reducida a polvo por la molienda después de tostada con destino a la alimentación humana. Eso es una mirada propia de un canario que describe una realidad, una práctica, un objeto de consumo en este caso, propio. Vean la definición de abajo, ¿no? Que es sacada directamente del DRAE.
harina gruesa de maíz, trigo o cebada tostada, a veces azucarada. Eso no es el gofio. El gofio no tiene propiedades panificadoras, no puede ser definido como harina. Los molineros de gofio, entrevistados por Galván Tudela, dicen claramente que ellos no aceptan ni reconocen esa definición. Nos hace falta definirnos nosotros propiamente, a nosotros mismos, también en nuestras cosas más sencillas de la alimentación. Bueno, y esto eran un par de fotitas que traje, que creo que pueden ser de su interés, ¿no? Una mirada apreciativa desde el exterior, simplificación, estandarización, pero también un reconocimiento por parte de, en este caso, una gran cadena, digamos, ¿no? Las tapas canarias son las de la tierra, las tapas del mar ya no son canarias, ya no sé dónde serán. O sea, una falta de reconocimiento con respecto a nuestro mar como parte constitutiva de nuestro ser, digamos, ¿no? Y ya por último, que se lo recomiendo a todo el mundo, el arroz salteado guanche, que se convierte en guanche cuando le salteamos plátano, nuestro principal producto colonial, ¿no? Y hasta aquí por... Bueno, se han tratado, la identidad canaria tiene unos rasgos concretos en muchos aspectos, se ha tratado la identidad canaria desde el punto de vista del patrimonio, desde el punto de vista de la música, de la literatura, algunos niegan incluso la existencia de literatura canaria, desde el punto de vista incluso del fútbol y demás. Y yo no sé en qué escalón tú como antropólogo, como estudioso de la antropología de la alimentación, pondrías la identidad alimentaria en Canarias. ¿En qué lugar estaría? ¿Abajo? ¿Estaría arriba? No, abajo, porque además estamos creo que haciendo la casa por el tejado, ¿no? Ahora lo que hay es que la gente se está volviendo loca con esta elitización de lo canario, digamos, que me parece que es peligrosa, ¿no? Un patrimonio gastronómico que es solo para la gente que puede pagar 80 euros el cubierto, 100 euros el cubierto, el vino de no sé cuánto, el vino de no sé qué. Nosotros tenemos que reivindicar nuestro recetario tradicional, primero porque está muy bueno y segundo porque es el nuestro y tenemos la obligación, creo que moral, de defenderlo, ¿no? Y entonces a partir de ahí lo reconocemos, lo ponemos en valor, todo lo que tú quieras. Puede haber, por supuesto, aunque bueno, no deja de ser, como decía Gautier, precisamente una actividad enclasadora, ¿no? La gente que va, ¿no? Porque yo no como sancocho, yo lo que como es espuma de cherne, no sé qué. Vale, perfecto, pero que si por nosotros lo que tenemos que defender, digamos, como elemento constitutivo de este pueblo es el sancocho, diría yo, que es lo que nos unifica y lo que nos da sentido, es nuestra aportación, una de nuestras aportaciones al mundo. En ese sentido, creo que hay muchísimo por hacer y una de las primeras cosas que hay que hacer precisamente es crear un instituto de la gastronomía canaria, que no está creado. Hay un instituto de la calidad agroalimentaria, tiene su función y creo que lo hace en general bien, pero el Instituto de la Gastronomía Canaria, que es lo que desde mi punto de vista haría falta, todavía está por crear. O sea que en el terreno de concebir nuestra gastronomía sin ridiculeces, en fin, sin caricaturizaciones ni nada más, estamos todavía un pelín por atrás de, supongo que en otros terrenos, ¿no? Muchas gracias, José.